O sea, de verdad, hay gente que llega tan mal que es que se le cae el mundo. Y gente que te dice, me estoy volviendo loca, o sea, ya ha rotado por psiquiatras, vienen medicadas, no logran dormir, se van a divorciar, los hijos no las quieren, tal. Pero ellas mismas te dicen, no me soporto, ¿no? O sea, yo estoy tan mal que yo no me soporto, doctor. Aquí se habla claro y sin receta. De la A a la teta. Bueno, mire, usted que me está viendo, si de un tiempo para acá siente la necesidad extrema de meter la cabeza en el congelador a las 3 de la mañana, o usted abre los ojos y se despierta bañada en sudor, y se quedó dormida viendo un corto por TikTok de unos perritos y lloró como María Magdalena, y voltea y ve a su esposo durmiendo plácidamente, y le entra un odio que le quiere pedir el divorcio y después lo quiere matar. Se lo juro que no necesito un exorcismo. Y para hablar de ese tema específicamente, tenemos como invitada a la doctora Brisman. Bienvenida, amiga. Gracias, gracias, querida. Bueno, pues realmente mejor antesala no le pudiste dar, ¿no? Ahí agrupaste un montón de síntomas que son sobre todo los síntomas bandera, ¿no? De la perimenopausia y de la menopausia. Todo tal cual está muy bien descrito. Bueno, y eso se junta todo, ¿verdad? Se junta. Sí, bien. Yo pensé que en un momento estaba hablando de mí. Pero dije, no metan la cabeza en la nevera. Pero todavía si ella nunca no. se ha quedado a dormir en mi casa, ¿cómo sabe tanto? Ahora, vamos a aprovechar la academia, ante todo. ¿Cuál es la diferencia entre perimenopausia y menopausia, amiga? El periodo, realmente la perimenopausia va a ser esa etapa que también se denomina en ocasiones climaterio, que es una etapa que está antes de la perimenopausia, en donde de repente hay algunos síntomas que la paciente empieza a presentar, pero aún está teniendo menstruaciones, ¿no? Que pueden ser irregulares, que se puede presentar de repente la paciente que tiene un ciclo menstrual y se le demoran 2 meses, o al contrario, que se pueden hacer incluso más cortos, periodos menstruales que empiezan a ser irregulares. Y este periodo puede durar más o menos 2 años y medio. En algunas pacientes, hay algunas pacientes que no viven este periodo de transición, sino que están menstruando perfecto y entraron a menopausia. Ay, yo las llamo el grupo de las bendecidas. Y la menopausia, bueno, depende. O sea, yo ni me enteré, sí, fue que se me fue la regla. Porque a ver, pueden vivir esa transición teniendo síntomas, como pueden ser que simplemente dejaron de menstruar y no tienen una sintomatología, ¿no? Ese es el grupo de las bendecidas. La menopausia como tal ya se establece cuando la paciente tiene la menstruación y demora 1 año completo sin periodo menstrual, ahí ya entran en menopausia como diagnóstico. O sea que los ovarios sí se jubilan. Esa gente sí, se jubila así. Totalmente jubilado. Lo que pasa es que antes de que, fíjate que todo esto nos llega en un momento y creemos que justo el cese del periodo menstrual es el que está vinculado a todo el problema, pero nuestras hormonas empiezan a disminuir muchísimo antes. Y las hormonas que principalmente disminuyen o que van disminuyendo, no de una forma marcada, pero que sí van disminuyendo paulatinamente, van a ser la progesterona y la testosterona, que son la hormona de la mesura, la progesterona, y que ayuda a equilibrar un poco el ciclo menstrual para que no tengas de repente menstruaciones abundantes, dolorosas, formación de miomas. O sea, ahí debe haber un equilibrio. Y la mujer va perdiendo esta hormona de una manera no brusca. Eso hace que no reconozca los síntomas, que los asocie a estrés, a cansancio, a algún problema emocional que tenga. Bueno, ya si se asume un problema emocional, obviamente la progesterona es la bandera, ¿no? Es la hormona sacrificada por cortisol. Entonces, el cortisol va a ser la hormona un poco del estrés, de la alerta. Es una hormona, es la más antiinflamatoria de todas, pero cuando las personas tienen situaciones estresoras prolongadas, obviamente va a ser la más inflamatoria, sí, y va a bloquear completamente a todas las demás hormonas que te vienen a dar protección. Y la progesterona termina siendo una hormona muy noble que se sacrifica, ¿no? Porque de allí hace un secuestro de pregnenolona para poder producir cortisol. Entonces, progesterona empieza a disminuir y los síntomas
de perimenopausia se pueden acentuar, ¿no? Que pueden ser, obviamente, desde el punto de vista anatómico, alteración a nivel de menstruación, formación de miomas, quistes, porque el paciente entra en una dominancia del estrógeno, acumulación de celulitis, retención de líquido, y desde el punto de vista emocional, bueno, la vulnerabilidad completa, ¿no? O está súper irritable o está súper melancólica. Entonces, es un tema. O sea, que las hormonas nos maman gallo duro. Ya sí van a seguir describiéndome. ¿No? ¿Ya? Ah, bueno. La historia clínica de Doyali acaba de ser revelada. No, yo quería preguntarles realmente cómo a qué edad podemos empezar a hablar de que estos síntomas empiezan a aparecer. Si hay una forma de decir, bueno, ya a partir de esta edad definitivamente esto ocurre, o eso es variable. Hay una media. Perdón, es verdad esto dicen que lo pueden calcular en base a la edad de la primera menstruación. De la menarquia va a haber una relación en que teóricamente quien se desarrolló más tardío va a tener más tiempo de ovulación, pero eso va a depender de la cantidad de óvulos que tienes desde el vientre de tu madre, ¿no? Ajá. Entonces, realmente el cálculo no es una cosa que se pueda hacer como muy, ¿no? muy precisa. Pero sí se cree que la que se desarrolló tardíamente puede ser que menstrue un poco más. Ahora, la media es 46 años, ¿no? Una media poblacional, pero vamos a tener pacientes que pueden tener 50 años, 52 años, están menstruando. Es muy como idiosincrático y muy en relación también con algo genético, ¿no? Te iba a preguntar porque yo he conocido mujeres que dicen que no, en mi casa a todas nos llega la menopausia súper tarde. Sí hay una relación, pero fíjate que esa relación va más porque son mujeres con dominancia estrogénica. Esa paciente con dominancia estrogénica al tope puede seguir teniendo periodo menstrual, obviamente va a tener sintomatología de dominancia, pero como hay estrógeno y se necesita no una cantidad súper grande para tener un ciclo menstrual, siguen menstruando. ¿Y cuáles serían como esos signos o síntomas de dominancia estrogénica o dominancia de progesterona? Bueno, no, si son unos síntomas que de seguro muchas de las personas que lo van a estar viendo van a identificarlos porque el tema de la dominancia estrogénica puede ocurrir en cualquier etapa de nuestra vida, ¿no? Desde la menarquia, incluso antes. Se va a manifestar con niñas que se desarrollan precozmente. Son niñas con dominancia estrogénica que puede estar relacionada con estos antecedentes genéticos que pueden tener su familia. También, y esto es un tema importantísimo, con los disruptores hormonales, ¿no? Entonces, las niñas a las que les estamos dando maquillaje, las niñas que... Fíjate que sin necesidad de que sea una cosa tan, la niña se maquilla y no sé qué, no. O sea, simplemente con los productos que usamos para el cabello de la niña, sí. ¿Ok? Entonces, yo les voy a contar así como que algo personal con mi hija. Ella es de cabello ondulado. Entonces, siempre buscábamos como que, bueno, la mejor crema que para el rollito, que para que se le vea lindo. Sí, que usa más productos. Y resulta que como a los 8 años yo veo, ella es muy alta, pero se nos sale del percentil, ¿no? Del percentil de crecimiento, y la pediatra me dice, bueno, mira, pues como que está como bueno que le hagamos algunas hormonas, tal, no sé qué, y vamos a que la vea el endocrino pediatra, y efectivamente le hacen edad ósea, y estaba por encima de edad ósea, y la endocrino pediatra me dice, pues mira, se va a desarrollar, y yo creo que eso va a ser como, no sé, yo no creo que llegue a los 9, y yo, claro, entré como que, ¿qué? ¿No puede ser esto? Sí, obviamente no era una niña que se maquillara, pero sí usábamos demasiados productos en su cabello. Entonces, y lo que sufren las churcas. Tenía otro factor que era que sufría de estreñimiento, ¿sabes? Entonces, allí tienes a nivel intestinal, vamos a tener un estroboloma reciclador de estrógeno, y la endocrinopediatra me dice, bueno, le ponemos tratamiento o la dejamos, yo creo que que se va a desarrollar, y bueno, nada, desde el punto de vista del manejo, empecé a hacer un manejo en ella, bueno, sacamos todos los disruptores, vamos a reparar intestino, vamos a reparar flora, vamos a dejar de utilizar toda esta cantidad de productos que se usan en su cabello, y bueno, afortunadamente ya va a cumplir 11 años, y esto pudimos desacelerarlo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que las niñas saquemos los disruptores, y que mejoremos su funcionabilidad, ¿no? Si es intestinal, porque ahí va a haber una relación directa, hígado conjugando estrógeno y intestino, que si no tiene una evacuación normal va a reciclar estrógeno. Entonces, bueno, todo termina empeorando. Qué bueno que lo mencionas, porque a veces
cuando uno señala esto en consulta, las mamás piensan que ya no hay vuelta atrás. Y fíjate que se puede frenar con hacer cambios, que obviamente los cambios en el estilo de vida toman tiempo y de repente son los que nos cuestan un poquito más, pero puedes ver resultados. Claro, total, la alimentación y la actividad física que va a ser importante y bueno, sacar todo esto. Los canales de detoxificación son que sudes, que vaya bien al baño, o sea, todo esto es importante para que un organismo entre en equilibrio, ¿no? Cuando están en edad reproductiva, la dominancia, ¿cómo se va a ver? Menstruaciones dolorosas, abundantes, formación de quistes, mastalgia, esas mujeres con el periodo menstrual que tienen una limitación absoluta, no puedo salir de casa, ¿ok? Porque realmente hay mujeres que viven una menstruación como una catástrofe, ¿no? Les cambia absolutamente todo. Entonces, esas mujeres están en dominancia de estrógeno, que no se ve, que hay mucha gente que llega a la consulta de repente y dice, no, es que me dijeron que era normal porque mi mamá también tuvo así, bueno, la mamá también tenía dominancia, pero si no, entonces si no te miden las hormonas, pues no se van a dar cuenta que esa progesterona está baja y ese estrógeno está dominando, ¿no? En señoras gorditas, ¿ok? También porque va a tener una conversión periférica. Entonces, también vamos a tener un aumento del estrógeno, vamos a tener también, por supuesto, síntomas, y ya más adultas, miomas, más adultas. Fíjate que el anticonceptivo mete a las mujeres en dominancia estrogénica, porque el anticonceptivo va a tener un estrógeno sintético y una progestina, pero la progestina no tiene la misma composición molecular que la progesterona, entonces no te regula, no te equilibra, entonces la paciente va a estar en dominancia estrogénica y bueno, también puedes tener muchos síntomas por eso. Claro. Incluido cáncer. Total. Pero que eso está en la letra chiquita que no se dice, pero sí. Por eso decís, ay, doctora, factores de riesgo. Nada, ser mujer y cumplir años. Ya, nada. No podemos hacer nada. Mejorar todo lo que tú estabas diciendo, y es verdad. ¿Y dominancia de progesterona? Mira, yo no he visto pacientes con dominancia de progesterona, porque es que como la progesterona primero va a tener como su función en el ciclo, pero además de ello, está sacrificada del cortisol y nosotros vivimos en un estado que si no bien todos estamos en un punto de cortisol extremo altísimo, pero sí un cortisol que no llega al punto tope, pero que se mantiene por encima de su base. Entonces, siempre más bien las pacientes van a tener una disminución de la progesterona. Okay. Pero por este motivo del estado de alerta, y bueno, uno anda simpaticotónico todo el tiempo, nosotras, o sea, los niños, el colegio, el trabajo, vamos a grabar, no sé qué, todo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, obviamente, vives en simpaticotonía sin tener un stop en tu día a día y eso hace que tu nivel basal de cortisol sea, si no está alto al tope, si esté por encima de esa base y te estés consumiendo progesterona. Importante saberlo para saber en qué tipo de dominancia está mi vida. Y bueno, y ese ciclo que nosotras normalmente tenemos durante el mes, ¿no? Que es importante que de repente no crecimos con esa cultura de aprender que somos cíclicas y que hay momentos en los que la creatividad está para explotar, hay otros en los que no tanto, en los que buscas descansar y la cama de repente, y que eso pues tenemos que identificarlo para no andar luchando contra ese ciclo todos los meses. Sí, total. Es súper importante que uno entienda que cada semana, de acuerdo a ese nivel hormonal, es como vas a hacer una bris la primera semana, una la segunda y una la tercera, y es normal, ¿no? Mientras, obviamente, no sea algo que te sobrepase, ¿no? Que todo el mundo como que diga, epa, pero ya va, eres otra, ¿no? Pero sí es normal que te puedas sentir de una manera en la primera semana del ciclo menstrual, justo cerca de la ovulación, vas a estar muy femenina, ¿no? Porque ahí los estrógenos están, entonces estás muy mujer. Si vamos a algún lugar en donde trabajan hombres y una mujer, los hombres identifican perfectamente, logran identificar el ciclo, porque en esa etapa vas a estar que te quieres ver muy bonita, que te quieres comer el mundo, que eres salida, tal. Y que te sientes así, que a veces uno dice, sí. ay, pero ni me arreglé. Y qué arrecha. Oye, pero hay días en que usted puede ir, Sí, mamita. La maquilla es lo mejor de la mejor y usted dice, qué trapo de cocina me convertí. Sí. Ya fíjate que esos van a estar más cercanos al ciclo, ¿ok? A cuando menstruas. Y tienes incluso
hasta para los planes nutricionales es importante tomar en cuenta cuando los arrancas. Hasta los de entrenamiento también. Sí, claro. Si no puedes arrancarlos fuerza, cerca eso, de ya tu menstruación porque ahí está tu cuerpo en otra onda. La otra vez estaba viendo esta toma de decisiones. Sí. En base a... Y yo, ay, no, eso es demasiado cálculo para mi vida, ya no puedo más. Entre calcular calorías, no. ciclos menstruales, Sí. se vuelve todo un tema. Tiempo de las tomas, ¿no? Pero sí es importante que lo podamos reconocer en nosotras mismas, porque a veces es como que vamos luchando contra ese... Sí, vamos luchando contra muchas cosas de que son fisiológicas, que son de la mujer, pero creo que ha sido un tema cultural, ¿no? Y que lo ha vivido el mundo. Y mira que la menstruación siempre ha tenido como ese tilde de que algo malo, terrible, y la menstruación es algo maravilloso, ¿no? Es esa etapa en donde tu cuerpo va a poder liberar y es algo fisiológico que debiéramos verlo así. Ahora, por supuesto fisiológico si no te va mal, ¿no? O sea, ya tengo el periodo menstrual y no me incapacitó, me siento bien, de repente algún cierto malestar, pero no pasa de allí. Claro, la que lo vive como un síndrome que va a generar dolor, que va a limitarla. En estos días vi un país que sacaron así como una ley para las que la pasan muy mal en la menstruación, les van a dar como unos días de incapacidad. Sí, en Europa, sí. Para estas de dominancia estrogénica. Sí, claro, pero mira, hay gente que le da diarrea, vómito. Sí, yo tenía una amiga que era que el día 1 y 2 una cosa no terrible. se levantaba, era grave. ¿Pero eso puede ser normal? No es nunca normal. La menstruación normal es la menstruación que te va a durar, ¿ok? De 2 a 7 días, ¿ok? Como máximo octavo, que en cantidad de sangrado no pasa los 80 ml, ¿ok? Diario, que bueno, que de repente sientes un malestar, pero no limita, ¿ok? O sea, ya solamente son como cuántas toallas sanitarias o tampones. Como tres casi al que día. por turno 3 que al te día, cambie. sí. O una copa, porque las copas menstruales más o menos te hacen la cantidad de 3 toallas, ¿no? Pero obviamente por higiene, pues la gente no espera que la copa rebase, sino que la cambia cada 6, cada 8 horas, va bien. Que no requiera uso de analgésico. Claro, yo te si tomas analgésico porque, ya es un dolor intenso. Claro, yo te preguntaba porque de repente sí tuve compañeritas en el colegio que la pasaban muy mal y de todo era, no, que es un síndrome premenstrual y ya ahí no hay nada que hacer. Sí, bueno, sí, muchísima gente ha vivido toda una vida en dominancia estrogénica y no lo sabe y no ha sido tratada. Y ya te digo, o sea, todos los meses ya vamos a un factor. Por ejemplo, yo viví en dominancia estrogénica, no sé, 25 años, ¿sabes? O sea, y no lo sabía, o sea, y siendo ginecólogo, médico, sí. No lo sabía. Y era esa migraña limitante horrible, quería morir antes del ciclo menstrual. Años migraña. Antes del ciclo menstrual, o es que no me iba a dejar lisa, o sea, o me daba al comienzo o a la mitad o al final, pero no pasaba un ciclo menstrual sin migraña. Y era limitante la migraña. Sí, incluso yo siento que a mí la menstruación hormonalmente como que me cambia muy poco. Incluso Eduardo, eso debería ser, Eduardo dice así como que yo de panas no sé, o sea, no me doy cuenta. Si te vino o no te vino, porque yo siento que eres la misma. Bueno, pero eso está chévere porque ahí estás en equilibrio. Él me lo dice, y yo en serio, pero hay 2 cositas claves. Por ejemplo, sí puede pasar que el día 1, el día que me llega, me puede doler la cabeza. Ya no como migraña, pero me puede doler un poquito la cabeza. Y es que me entra un odio por el mundo que le digo, este mes pasó que me di cuenta y yo, me vino la menstruación. Y no sé qué hablando, le digo a Eduardo, mira, no me digas nada porque estoy que me entro a peos yo estoy que me miro al espejo porque ando que, dime algo, le decía yo, dime algo para pelear. Y él se ríe. Dame el motivo. Pero ajá, cuando yo empiezo así, no dije nada, bueno, ¿y por qué? Ajá, ¿y por qué no dicen? Cuando yo veo que tengo una rabia inexplicable, o sea, que yo me pongo y digo, pero a ver, ¿por qué le tengo rabia a todos? Y veo, ya entendí el odio. Sí me entra odio. El día 1 me pongo, pero energúmena. Sí pasa. Hay gente que odia a sus esposos ese día. No, yo odio a todo el mundo. Sí, pero todo como que va a depender. Sí, pero es que el pobre que está ahí al lado suyo todos los días, Eduardo, no hay más nadie. La víctima. Exacto, la víctima. Y fíjate que lo de
que lo de la migraña va a estar directamente relacionado porque creemos que menstruación, hormonas están vinculadas solamente a útero, ovario, mamas, pero hay receptores estrogénicos en todo tu cuerpo. Entonces, a nivel de las arterias temporales hay receptores estrogénicos y bueno, allí cuando ya tienes o la caída o la subida de estrógeno vas a tener síntomas. Y Bueno, estos síntomas pueden estar relacionados con las migrañas. Y que nosotros veníamos a hablar de perimenopausia, bueno, y menopausia, y nos vamos por todos lados, pero es que todo esto obviamente tiene que ver, ¿no? Cuando hacíamos el video de que antes que me tomaba todos los tragos y no me pasaba nada, y ahora me tomo un café y me da dolor abdominal, me da náuseas, me da gases, me da horrible. La lechuga y el agua y exacto, mueres, sí. Tiene que ver con eso, ¿no? Hay efectos gastrointestinales que inician con la perimenopausia. Yo tengo un dicho que le digo, mire, el primer síntoma de que usted ya es gente grande, donde tenía pelo ya no tiene. Y uno empieza, ay, ya no tengo casi cejas, las pestañas, el serum para acá. Y donde no tenía le empieza a salir. Entonces, ay, me está saliendo un pelo aquí. Y uno dice, ay, Dios mío, estas son las hormonas. Sí, sí. Lo que dice Doida, síntomas sistémicos o que a veces uno dice, porque la gente asuma el calorón, el dolor de cabeza, los cacheticos rojos, ya eso es menopausia. Y el humor, ¿qué más? No, mira, yo el año pasado en las pacientes que evalué, sobre todo para balance hormonal, ¿no? Que son pacientes a las que se les hace todo un protocolo completo de exámenes que me permiten ver no solamente el tema de la hormona, que es algo fisiológico que va a pasar, o sea, que es lógico que ocurra, sino también un poco la materia biológica y la inflamación que pueden tener las pacientes. En realidad, con la menopausia, quien llega, no es tanto que llegas a la menopausia, es cómo llegas a la menopausia, ¿no? Entonces hay muchísimos síntomas que nosotros le achacamos a la menopausia, pero que no son directamente relacionados con la menopausia, sino que tú ya venías y bueno, coincide con que ya ahora sí se va la regla y entonces todo decimos, bueno, esto fue la menopausia, ¿no? La gran mayoría de pacientes tiene síntomas por inflamación crónica. Qué bien que haces esa acotación y yo creo que eso es lo que está cambiando esa definición de menopausia y de perimenopausia, porque antes decía menopausia, ya esto es una doña, chao, sí, llegó el fin de todo, ya estoy viejita. Sí, horrible, algunas dicen, llegó la menopausia, llegó la desgracia porque me puse hipertensa, hipotiroidea, empecé a aumentar de peso, me estoy quedando calva, ahora tengo bigote. Sí, a la pobre menopausia también se le achaca. Mira, yo creo que la menopausia deberíamos vivirla igual como cualquier otra etapa de nuestra vida, ¿no? O sea, pasamos de niños a adolescentes a edad reproductiva y nuestro cuerpo está programado y preparado para que vivas esta etapa sin que pase mayor cosa. El problema es que todas las señales que nosotros le damos a nuestro cuerpo son una discordancia de lo que él reconoce como normal, porque nosotros vivimos en una edad moderna, pero tenemos un ADN paleolítico. Y las señales que deberíamos darle a nuestro organismo son esas señales que él tiene, en donde él forjó ese ADN, que van a estar en relación con un descanso, con actividad física. Recuerden, el hombre del paleo caminaba 50 kilómetros diarios, con una alimentación que iba a ser rica en grasas y proteína, carnes, en donde el carbohidrato era muy escaso porque no habían, comían por ahí alguna raíz, algún tubérculo, pero era muy escaso, era un 20%. Fíjate que cambió la tabla nutricional, ¿no? Hace poco, ¿no? O sea, algo que debe haber pasado hace 1000 años. Entonces, la alimentación que recibían, no había luz, entonces, bueno, apenas oscurecía, el hombre a la cueva, había tribu, ¿no? Había tribu, entonces se reunían, compartían, se cuidaban. Entonces, toda la información que nosotros actualmente le damos a nuestro genoma es completamente distinta a la que él reconoce. Y eso, por supuesto, hace que esa materia biológica esté inflamada. Y no es lo mismo llegar a la menopausia con una materia biológica inflamada a llegar a la menopausia desinflamada. Ya, lo que te puedo decir en mi experiencia es que la paciente que empieza a prepararse, ¿verdad? Que ya le empezamos a preparar y mira, pues tú tienes que cambiar tus hábitos de alimentación, vamos a tener unos hábitos más antiinflamatorios. No es que nunca en la vida me voy a volver a comer algo que me inflame, pero intento hacer un 80-20, ¿no? 80% del tiempo intento consumir cosas que no sean ultraprocesadas, intento comer más parecido a como comía mi abuelo,
Hago actividad física, vital, fundamental, músculo, va a ser un seguro de vida para nosotros. Por supuesto, dormir, ¿ok? Es súper importante dormir, o sea, que destetes de todos los dispositivos, porque la mayoría de personas empieza a tener alteración con el sueño por ese escenario que le das, ¿ok? A tu organismo, en donde la liberación de hormonas se descontrola y ya tienes tanta luz en la noche que no sabes si es de día o de noche. Entonces, la persona que se prepara intentando llevar un estilo de vida un poco saludable y le da a su cuerpo lo que él reconoce como normal, obviamente buenas relaciones de pareja, Sí. buen círculo, amistad, gente sí. que te nutra, ¿no? O sea, ya tú ves que el que Pura no gente sirve, vitamina. sí. O sea, no te compliques con gente que no, o sea, vamos a intentar estar con gente chévere, que nos sintamos bien, queridos, apoyados. Entonces, este tipo de personas casi no tiene síntomas de menopausia. Me dio un vaporón, tal, doctora, pues ya pasó, ya me siento Bueno, súper en teoría bien. no es nada tan complicado de tener. No, Sí, ¿no? Sí, no. no. Y hay un apoyo que sí va a ser un apoyo que vamos a dar, obviamente, porque está en relación con el exceso de hormonas, que vamos a dar osteoprotección, vamos a ayudar a que el hueso se mantenga, vamos a ayudar a de repente zona genital, tengamos una zona genital que permita una funcionabilidad desde el punto de vista sexual, pero que tampoco tenga síntomas de goteo. O sea, todo esto se puede manejar, pero lo interesante es ese paciente que llega desinflamado, es un paciente al que tú evalúas y ya no tiene tantos síntomas. Ahora, es terrible, quieres llorar con ellas. O sea, de verdad, hay gente que llega tan mal que es que se le cae el mundo. Y gente que te dice, me estoy volviendo loca, o sea, ya ha rotado por psiquiatras, vienen medicadas, no logran dormir, se van a divorciar, los hijos no las quieren, tal, pero ellas mismas te dicen, no me soporto, ¿no? O sea, yo estoy tan mal que yo no me soporto, doctor. Y esa es la que está muy inflamada y, bueno, la neuroinflamación obviamente va a producir que los síntomas sean al tope. O sea, es realmente dramático ver a una paciente así. Y son fuertes los síntomas porque, por ejemplo, yo tuve un tratamiento con inhibidores, con letrozol y para una hiperestimulación. Okay. Y si las dosis son mucho más altas, de repente lo que le pueden indicar a mis pacientes en quimioprevención. Okay. Y es que yo estaba tranquila. Y es de primero la rubicondencia. Cuando ya yo tenía los cachetes, pero rojo, yo decía, ahí viene el calorón. Y es una cosa que te quema viva. Lo mío era del cuello. Era algo así, como una flama que me agarraba el cuello, la cabeza y la cara. Y cuando ya yo sentía literal que me iba enfriando, me bañaba en sudor. Sí. Eran esas tres cosas, una detrás de la otra. Y ya se me quitaba. Me lavaba la cara, literal, porque el sudor me enjuagaba la cara, me desmaquillaba. Y yo, bueno, podía hacer 3 seguidos y el otro a los 20 minutos, fuera las artralgias y otras cosas. Era que yo decía, Dios mío santo, esto... Qué fuerte. O sea, y es algo que no puedes ocultar. No. Era que cuando ya la gente me decía, ay, doctora, ¿qué tienes? ¿Por qué está tan roja? Y yo, ay, ahí viene. Me sentía, ¿vieron la película Red? La niña que decía, es incontrolable. No lo puedo evitar. Y eso, dele así. Está pasando en este momento. Decía, cuando ya luego, y eso que yo decía, esto va a pasar porque esto es un tratamiento que estoy haciendo y se va a terminar y no va, pero ya luego que tenía amigas pasando por esto, yo decía, ¿cómo hago para ayudarlas? Entonces yo, no le pares, les ofrecía algo, tenía agüita termal, como un kit de emergencia, pero fue a raíz de lo fuerte que me pasó. Entonces esos calorones, son terribles. Eduardo se iba a volver loco. Me decía, me vas a matar, porque de repente ponía el aire bajísimo y él se congelaba, que aguanta frío, y de repente volvía y apagaba y era que lo iba a cocinar vivo, y él, ¿cómo puede pasar tan rápido de tener mucho frío a tener mucho calor? Y yo me voy a volver loca y te voy a volver loco. Sí, es así, y no duermen, obviamente, por eso, ¿no? Porque viene el calor, mueren del calor, se llaman hot flash, bueno, viene la sudoración, luego les ataca el frío, entonces ya, no dormir, y no hay nada peor que no dormir por una materia biológica. Entonces, no dormir, si no duermes, no detoxificas, no... Si te digo que una de las cosas más importantes es dormir. Me volví Hulk, acabo de darme cuenta, era Hulk. Sí.
Sí, te lo creo, sí, de verdad que son síntomas muy marcados. Ahora, lo interesante de todo esto es que si la paciente logra tener los hábitos que terminan siendo de repente, como decías, ¿no? Lo más difícil, pero recomendaciones, amiga, ayúdenos, por favor. Quien asume los cambios, ya para lo demás en la actualidad hay cómo manejarlo. O sea, ya te digo, nosotros aquí en Venezuela está esto un poco ahí como, ¿no? Pero yo siento que vamos hacia allá, pero en estos momentos, conociendo todo lo que conocemos y habiendo todo lo que hay, no se justifica que la paciente se la esté pasando tan mal. O sea, porque podemos ayudarle un montón, ¿no? Entonces, los hábitos desde el punto de vista de la paciente, yo les digo, bueno, es una decisión personal. O sea, yo te voy a guiar con lo que yo sé. Sí hay manera de ayudarte, pero si tú no cambias tu alimentación, tú no empiezas a hacer actividad física, si tú no... No, o sea, si no escoges también de alguna manera con quién andas, ¿no? O sea, si te vas a ir siempre con la amiga que se queja, no hay una emoción con menor frecuencia que la queja, ¿no? Entonces, esas personas que están en ambientes en donde constantemente hay una queja, son personas que van a andar en esa sintonía y que obviamente van a estar un poco en estado de alerta y van a tener esos niveles de cortisol alterados. Entonces, si nosotros no intentamos depurar un poco y entender que en nuestras manos está el lograr tener o una menopausia ya súper marcada, terrible, o una menopausia llevadera, pues si no te atreves a dar el paso de decir, bueno, ya, yo sí voy a asumir esto, mi salud con mi responsabilidad de hacer estos cambios, pues lamentablemente, así tú le pongas la hormona que le pongas, no va a mejorar. Porque todas las hormonas sexuales son hormonas que son antiinflamatorias y que si yo le doy la hormona sexual a una materia biológica inflamada, se va a ir a resolver la inflamación. Se va a intentar apagar allá y no te va a resolver. En cambio, es muy distinto la que se programó, hizo los cambios, cambió el escenario y le das la hormona. Esa gente te ama. Ya, no se acordaban cómo eran. Claro. O sea, cuando tú les vuelves a poner una terapia, ¿verdad? De acuerdo a lo que a ellas les hace falta, esa gente dice, no, que yo ni siquiera a los 37 me sentí tan bien como me puedo sentir ahora. Sí, casi que hay que entenderlo como esos cambios hormonales que se convierten en síntomas y signos sistémicos en toda tu anatomía que atraviesas en el embarazo, sí, en el posparto, en lactancia. Entonces nosotros tratamos de explicarles, no te estás volviendo loca, tienen que entender que es un proceso porque empieza todo esto y yo para qué traía el control del televisor y estoy aquí en la cocina. Empieza uno, ¿qué era lo que yo iba a decir? Amiga, acuérdeme que tengo que decirle no sé qué más. Y dices, ya me estoy... No, es el cambio hormonal, sí. Que empieza a atravesar y que cuando uno lo comprende ya uno dice, no, me estoy volviendo loca, esto es algo que está pasando. Es normal. Es fisiológico. Y sabes que es muy importante que tu entorno lo entienda. Sí. ¿Sabes? O sea, que la persona tenga... Ya cuando yo les digo, mira, o sea, todo esto tienes que llegar a casa y sentarte con tu marido y hablarlo con tu esposo así, o sea, contarle qué es lo que te está pasando realmente para que puedas tener ese apoyo. Porque también las pobres, aparte de que se sienten súper mal y el entorno no entiende lo que está ocurriendo, pues sí, o sea, creen que estás enferma o tienes cualquier otra cosa, ¿no? Y a la larga te va a dar lo que algo, haces, ¿no? A propósito. Sí pasa. Sí, es muy frecuente que eso ocurra, ¿no? Que el entorno también señale. O fíjate que hay una alta tasa de divorcios en perimenopausia y menopausia. Y luego la misma paciente, cuando va, te dice, doctora, ¿sabe qué? Es que yo sé que la cosa no andaba muy bien, pero lo que me aceleró todo fue esa etapa, ¿no? Viví esa etapa sin saber lo que sé ahora o sin recibir lo que recibo ahora. Entonces, pobrecito, tampoco tenía toda la culpa, ¿no? Yo creo que también parte de la culpa era eso, que yo estaba viviendo tan mal que me sentía, porque la realidad es que cuando estás ahí, todas las hormonas van a tener unas funciones maravillosas, ¿no? Entonces, imagínate, si tienes la progesterona baja, ya puedes estar teniendo síntomas anatómicos, pero también estás súper irritable. Si tienes la testosterona baja, no va a haber deseo, nada, muertas, ¿no? Claro que el deseo sexual está muy mental, ¿no? También porque no tienes una mente erotizada, porque nuestro nivel de testosterona tampoco es tan alto como para que nosotros andemos como de repente los hombres que sí tienen niveles muy elevados
y quieren tener relaciones sexuales todo el tiempo. En cambio, la de nosotros es ahí como que una fusión de mi emoción con mi testosterona. Pero si tengo testosterona baja y una mente no erotizada, pues ya deseo no voy a tener. Los síntomas a nivel de la zona genital, que son reales, resequedad, incontinencia, porque el estrógeno es el que da el tono al piso, a la mucosa vaginal, entonces pierdes ese tono, entonces empiezas a tener goteo, empiezas a tener hiperlaxitud a nivel de la vagina, entonces tienes relaciones sexuales sin sentir, ¿no? Como un compromiso, luego duele horrible, empiezan las infecciones a repetición, son pacientes que empiezan a tener hasta aversión al sexo, o sea, se la pasan tan mal y a su pareja, porque empiezan a ver a su pareja, ¿sabes? Solamente tenemos el 95% es de nuestro, está manejado, de nuestra mente está manejado por el inconsciente. Entonces empieza a haber un patrón repetitivo, este es mi agresor, ¿no? Y ya si hay un poquito de ganas, se te van completas porque pues ahí hay un bloqueo. Empiezan a tener dolores articulares, pueden tener, por supuesto, insomnio. El insomnio puede ser, mi problema con el sueño puede ser, me cuesta quedarme dormida, y cuando por fin me quedo dormida, me despierto a las 3 de la mañana. Ay, estoy asustada, Dali. Entonces, eso puede generar, por supuesto, esa paciente que no duerme va a estar cansada, bajo rendimiento, no una mente clara para poder definir o resolver situaciones. Y el que no duerme y no hace la fase REM del sueño, que es donde se fijan aprendizajes. Consolidas aprendizajes, todo eso. O resuelve situaciones emocionales, pues ya, ¿cómo vas a andar, no? Sí, es todo un efecto bola de nieve. Sí, total. Y no obstante, se ve más. A mí me pasa en consulta que las pacientes me dicen, doctora, es que estoy en perimenopausia. Y bueno, lo siento, pero estas cosas pueden pasar en este nuevo set de grabación. Dios mío, señor. Si me lleno de odio en este momento, dominancia, ¿verdad? Estrogénica, le voy a decir. Dios. No, yo creo que hay un estado de cortisol ahí. ¿Qué te iba a decir? ¿En qué estaba? Ya va, no, mentira, sí me acuerdo. Mentira, se me olvidó. que las pacientes, ahora uno ve más, que dicen, doctora, estoy en perimenopausia, me divorcié y tengo nueva pareja y es 5 años más joven que yo. Y usted anda arrastrando el trapo. Un kitcito de emergencia. No obstante, que conozcan todo esto, este tipo de pacientes. Sí, bueno, mira. Algo que usted tiene que tener, hacer ejercicio, alimentarse, esto en la mesita de noche o esto en la guantera del carro, en la cartera. Sí, bueno, teóricamente lo ideal es que tú puedas ver, todas vamos a ser diferentes y con respecto a qué te puedo decir, te va a ayudar o te va a apoyar. Casi siempre hacemos una evaluación como individualizada y cada quien qué es lo que necesita, ¿no? Pero es importante que, por ejemplo, con el tema sueño para apoyarte, tengas los hábitos de higiene de sueño, ¿okay? Que van a ir siempre bien, que intentes hacer la actividad física en la mañana y no en la tarde para que no vayas a tener un pico ahí de adrenalina que también sabotee. Desde el punto de vista de la relación sexual, pues hay una resequedad. Al menos utilizar algún tipo de lubricante. Es interesante que la osmolaridad del lubricante sea igual a la osmolaridad vaginal o al menos esté entre los 300 o los 1200. ¿Por qué? Porque si la osmolaridad del lubricante es mayor, así sea a base de agua, va a tener un efecto en el momento bueno, pero después va a sacar el agua de la vagina, ¿ok? Entonces va a empeorar el problema. Entonces es bueno, sí, que usen un lubricante bueno. Si queremos una marca, la podemos, sí. No pasa nada, no somos pueden conseguir algunas marcas que les pueden ir bien, ¿ok? Kun Lauder es una, hay algunas de Intilab que son con ácido hialurónico, algunos probióticos y ya les va a ir bien. O sea, sí intentar que sea un producto de calidad, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, obviamente a la mucosa vaginal ya te diría, entre las cosas en estos momentos más fáciles de poderles ayudar es con la zona vaginal. Porque afortunadamente hace, no sé, en el 2010 el doctor Adrián Gaspar, que es uno de mis maestros, diseñó los dispositivos basados en energía a nivel de los canales vaginales, ¿no? Entonces el efecto que tienen los láseres en la mucosa vaginal y de verdad que eso les cambia por completo el tema de la resequedad, el tema del goteo les puede ayudar mucho.
pero permite que ellas sigan teniendo una vida sexual, o sea, sin problemas allí en la zona genital. Desde el punto de vista, de repente, de la irritabilidad, que lo entiendan, ¿sabes? Que cuando lo visualizan y entienden como que esto está pasando por la etapa que estoy viviendo, empiezan a tener algunas herramientas como respiraciones conscientes o algo de meditación y logran calmarse. Solamente el que tengamos respiraciones conscientes permite que nosotros bajemos niveles de cortisol, ¿no? Que pueden estar en ese momento en donde me veo que la emoción me sobrepasa. Pero que voy a respirar conscientemente porque nunca baja mi cortisol. Yo estaba pensando, hay que preguntarle cuál es el horario laboral de ese señor o de esa señora para no grabar a esa hora. Definitivamente, ya hiciste la respiración. Puedes hacer. Voy a empezar aquí. Puedes estar activando el lado lunar, el lado izquierdo. Mío. Sí, para que te relajes, pero y ahí el motor también suena interesante. Un montón de cosas. Ahora, yo traje una dinámica. Bueno, bien. Para entretenernos un poquito más. Sí, para bajar un poquito este cortisol. Vamos aquí. Lo tengo como hasta las nubes. La tengo anotada. Mire, yo voy a hacer unas preguntitas rápidas y solo vas a responder con un sí o un no. Ok. En menos de un segundo si es posible. Ok. Luego vemos qué hacemos. Entonces, primero, ¿se puede bajar de peso con la menopausia? No. ¿Es normal tener acné a los 50? Gordas. No escuché la pregunta. ¿Es normal tener acné a los 50 años? Sí. Ay, ve, aquí el lubricante debe estar en la mesita de noche. Sí. ¿Los hombres también tienen menopausia o la versión de todo esto que nos pasa? Sí. ¿El deseo sexual se recupera o también se jubila como los ovarios? Se recupera. Muy bien, menos mal. Dijo que yo decía, sí, dice que no me muero. Porque con la lactancia hay cosas que uno sabe, esto es transitorio, pero la menopausia es algo que se va a quedar con nosotros hasta que Dios se acuerde de cada uno. Entonces, eso es lo que uno dice, la gente se queda así, porque sí hay pacientes que uno la ve, no, a mí eso se me fue hace 25 años. Y yo sigo igualita, a mí me siguen dando los calorones y yo ya menos mal y enviudé al año de la menopausia porque no sé qué más. Y uno dice, ay Dios mío, ¿será que sí funciona? Y que, por ejemplo, ¿quién está besando el pollero? Ella acaba de decir que usted va a tener una parte de la película. Porque está joven. Pero para allá va, Pero para allá va. No, eso es como la gente dice, yo no quiero llegar a viejo, muérase joven. El que anda con ese cuento, que se muera joven, entonces, ¿por qué? Me acordaste de alguien que una vez llegó a mi consulta y me dijo, quiero que usted me ponga eso que usted pone porque no quiero envejecer. Y yo, ay, no, qué pena. Pero ya estás en el consultorio equivocado. Bueno, es que tengo una hielera, venga, métase aquí. Ay, esto está bueno. Sí, yo le hubiese dicho, yo le puedo recomendar algunas cosas. Ya mañana soluciona. Ya mismo. Que no quiero envejecer. Es como envejecer con dignidad. Y odio esa palabra cuando dice, quiero envejecer dignamente. Y uno, por favor. O sea, aquí yo creo que con todo este tema lo más importante es que tú envejezcas conservando tus funciones, sintiéndote bien, ¿ok? Sí. Esa es la finalidad, ¿no? Aparte que todos estos cambios vienen acompañados de un montón de cosas. Por ejemplo, ya considero yo que ya no te caen a cuentas tan fácil. O sea, ya uno tiene más sabiduría, ¿Cómo así, más experiencia. amiga? ¿Cómo así? ¿A usted todavía le caen a cuentos o qué? No, uno dice que no, pero siempre hay estrategas, mi amor. Pero de repente cuando tú tienes 19, 20 años, que estás full de colágeno, que te sientes mejor que nunca. ¿A qué edad fue que usted conoció a Eduardo? A los 23. Ah, ok, ya sabemos de dónde 22 años. Ya. Ahí le echaban cuentos. Me echaban cuentos. Te pones literal cualquier trapo, porque lo que quieras, tú agarras, todo es espectacular. Comes como una degenerada y no engordas. O sea, y si te haces ejercicio, te pones el triple buena, pero si no haces ejercicio, pues solo estás buena. Eso va cambiando con el tiempo. Pero si yo tuviese toda esta inteligencia emocional, económica, el título, la experiencia que tengo ahorita
a los 41, cuando tuviese 20, mi amor, otra fuera la historia. Entonces sí viene acompañada de muchas cosas. De repente ya no está todo el colágeno, no están todas estas cosas, pero también hay otro lado maravilloso por el cual yo digo, no, o sea, ahora este cuento de que los 40 son los nuevos 20, yo sí estoy de acuerdo. Sí, ya. Claro, porque tenemos 40. No, Obvio. no, pero sabes que realmente yo siento que sí, bueno, porque es como de mi día a día en las pacientes, ¿no? Y la paciente que está sin la sintomatología, o sea, que nosotros logramos que se sienta bien, está viviendo una época maravillosa, maravillosa. Sí. De hecho, hay pacientes que dicen, es mi mejor época. En el sexo nunca me lo había pasado tan bien. O sea, en querer separar y darme mi tiempo y pues, si quiero compartir con mis amigas, voy con mis amigas y a mí no me importa, o sea, que caiga el mundo de repente. Y si esta te cae mal, usted no es mi amiga. No voy a... Es esa madurez, sí, ya. Si estás sin los síntomas, puede ser una edad estupenda, estupenda. Tengo pacientes que tuvieron su menopausia. Mira, esta paciente es una paciente referente mía. Tuvo su menopausia a los 45 años. Enviudó. Doy, dale. Y a los 50, su hija era paciente mía. Entonces, había un señor que como que, estaba interesado, pero la señora no, porque tal, porque mis hijos, porque no sé qué. Y esta paciente mía es su hija mayor, y mamá, no seas boba, tal, no sé qué. Y entonces iba a la consulta y me contaba, y como las dos eran pacientes mías, mi mamá que tiene a alguien y no quiere salir a tomarse un café y tal, y vamos a empujarla, ¿qué tal? Y yo, bueno, pero el señor, ¿qué tal? No, es bien, bueno, entonces yo, pero mira, tal. Pero yo a ella en menopausia le hacíamos tratamiento regenerativo por un tema de goteo. Entonces yo le digo, bueno, ¿pero por qué? Entonces la señora me cuenta, va a esa consulta ese año y luego vuelve al siguiente año y al siguiente año se había empatado con ese señor. Es su pareja. Sí. Y ya luego, por supuesto, en confianza, porque es paciente de muchísimos años, ella me dice, yo jamás, estando casada con el papá de mis hijos, llegué a tener las sensaciones que tengo ya sin ni siquiera menstruación con esta pareja. O sea, yo yo de verdad que esta segunda etapa de vida que Dios me ha dado, o sea, soy completamente feliz. Ya mis hijos están grandes, tal, esta persona me complementa, no me genera brollo. Entonces, ¿sabes? Sí, obviamente y 70 y algo de años y tienen vida sexual. Entonces, sí, y uno se da cuenta. Y eso se nota, porque yo también lo veo en mis pacientes. Y uno dice, ay, aquí, mi amor, así 70 y pico, lo que sea, pero sí se claro. Ve. Se nota totalmente. Es totalmente diferente la paciente que... Ese brillo en los ojos. Envejecemos, fíjate que envejece mucho mejor la persona que está en pareja, ¿no? O sea, es mucho más saludable, es más longevo el que está en pareja. Y el que está en pareja y mantiene vida sexual activa, tiene mucha más salud en todos los sentidos, porque solamente esa explosión de endorfinas que te genera, ¿no? La actividad sexual. Pero desde el punto de vista ginecológico, también es mucho más saludable aquella mujer que envejece teniendo relaciones sexuales que la que no. Okay. Así que a tener relaciones sexuales. Eso va en el récipe de la consulta. Eso va en la mesita de noche con el lubricante y el hidratante, el agua termal para solucionar el calorón que va a hacer. Se van a la consulta y entonces, bueno, mira, te haces estos exámenes y, por favor, relaciones sexuales. Mira que me ha pasado, continuas, ¿no? Que la paciente llegó. Ojo, algo puede pasar. Yo conozco varios menopausios, gente que debe llamarse menopausio. Ojo con eso, porque aquí está Brisma mandando a la gente a portarse mal. Ajá, amiga. La seguridad del embarazo, porque ya usted viene toda poderosa, no le dejan caer a cuento, usted se conoce bien, se sabe bien la vuelta, ir, venir, y usted viene y queda embarazada en este periodo de su vida. Bueno, ya va. Mientras haya menstruación hay posibilidad, ¿no? Con todo y una reserva baja, puede la gente pasar ese último cartucho puede funcionar. Puede pasar sus sustos. Sí, entonces eso es importante, ¿no? Si aún está menstruando de manera regular, es interesante que tengas algún método para cuidarte, ¿no?
Ahora hay muchos métodos también, ¿no? Y hay métodos que incluso no tienen nada que ver con cargas hormonales. Y que, ya te digo, por ejemplo, yo tengo muchas pacientes que son yogi, que son pacientes que no desean ningún uso de ningún método anticonceptivo, ya sea hormonal o algún tipo de dispositivo, así se hace en carga hormonal, y se cuidan, claro, son regulares, ¿no? Entonces, conocen la temperatura basal aumenta el día de tu ovulación. Entonces, hacen como su medición de temperatura basal y saben el día en que miden la temperatura basal y está alta, que ese es el día de su ovulación. Y ninguna de ellas ha quedado embarazada, ¿no? O sea, se ayudan con el ritmo un poco, que les enseñamos a cuál sería la semana que te debes cuidar, y pues usan estos métodos y les da bien, si no preservativo, por supuesto, que te va a Y hacer después, súper porque bien. el que come guayaba, así sea menopausia, también bota la pepita. Ahora, yo les tengo una pregunta. Ahorita, bueno, uno ve mejor las cosas, los síntomas. Lo que dices es súper importante. Amigo, usted dijo 45 años, ya tiene menopausia y esto me está respirando en la nuca duro. Mira, porque- hay gente que llegan con 40 y con una carga hormonal súper baja, ¿no? Están menstruando aún porque la cantidad de hormona para una menstruación es bien bajita, pero con estrógenos recontrabajos, ¿ok? O sea, gente que está acelerando o que cada vez está llegando más rápido, pero esto tiene que ver con la inflamación crónica, ¿no? O sea, mientras más inflamado, mientras más jovencito estés con alteraciones, tanto de comida, de sueño, de cortisol, consumes más rápido todo, No, y ¿no? lo que dijiste de los disruptores. Yo recuerdo que cuando abrimos la vitrina, eso era como nuestro emblema, el Clean Beauty. Porque hay trabajos súper interesantes y confiables donde se demuestra que por eso las mujeres tenemos más riesgo de mucha patología oncológica y este tipo de problemas endocrinos, porque de repente estamos cuidando a las niñas para no acelerar la menarquia, pero luego te desarrollas y ya puedes utilizar toda esta Ahora sí cantidad de póngase productos todo. y usted llega y se pone todo. ¿Y qué pasa? Las mujeres utilizamos muchas más productos y maquillajes para el cuidado diario. Entonces uno llega, 3 tipos de jabón, porque este es para la rodilla, este es para detrás de la oreja, no sé qué, más lo que te aplicas en la cara, más los cuidados del cabello. Entonces luego te maquillas, el primer, no sé qué, no sé qué, no sé qué, más el protector, ta. Entonces, pues nada, los evitas un tiempo, ya tenemos conciencia, pero ¿y el resto del tiempo? Que es mucho más que la infancia. Entonces ahí viene todo esto. Entonces era nuestra bandera de cómo ser bellas, pero hay que saber leer la letra chiquita, qué te puedes hacer, qué no es necesario, Sí, y ahora, para mejorar todas estas cosas. ahora hay opciones que son muy, muy saludables, ¿ok? Porque bueno, igual no vamos a salir del mundo que nos gusta vernos bien, nos gusta Sí, porque yo a veces digo, pero es que yo no maquillarnos, puedo andar Sí, sin, sí. tampoco puedo Entonces andar tan... hay unas líneas muy, muy orgánicas Sí. que de hecho hay aplicaciones porque también hay cosas que te dicen que son orgánicas y ya le das ahí y nada, tienen 1000 disruptores, ¿no? Pero sí hay líneas muy serias, orgánicas, y hay también escuelas que están enseñando a que tú hagas tu propio maquillaje, que hagas tu propio champú, que hagas tu propio desodorante, ¿no? Sí, sí los hay. Entonces, y hay hasta está lindo. aplicaciones donde tú puedes calcular todo este tipo de cosas, Sí, sí, incluso sí. hasta las huellas de carbono y todo esto para el ambiente, entonces ser lo menos tóxica, digámoslo Sí, así, para ti y para el medio lo otro ambiente. que es muy importante es o sea, el tener los drenajes de nuestro cuerpo al día, ¿no? Entonces, si bien no nos vamos a salir de este mundo en donde vivimos, que hay 100.000 disruptores, vivimos en un mundo de dominancia estrogénica, de un mundo cargado de disruptores, ¿no? Desde lo que calientas, porque el que calienta en plástico en el microondas, el que toma agua en la botellita plástica de agua, o sea, si te pones a hacer eso, yo tendría que irme como, no sé, a otro planeta, ¿no? Sí. Pero entonces es muy importante que sudemos, es importante sudar. Entonces, un sauna una vez cada 15 días, que puedas ir una vez a la semana. Hay estudios serios. Aquí tengo un sauna. Hay Sí, estudios hace ratito. serios que incluso hablan de que, bueno, si uno tuviera la oportunidad de tener un sauna portátil en su casa todos los días, 15 minutos sería ideal, ¿no? Que vayas bien al baño, que evacúes, ¿ok? Porque ese paciente con estreñimiento, fíjate que la gente ve el estreñimiento como algo, no. El estreñimiento es un paquete. Es un factor de riesgo para muchas cosas. Terrible. Sí. El estreñimiento sí o sí es una de las cosas que usted tiene que resolverle o ayudarle a resolver al paciente, porque el estreñimiento es una caja de Pandora, ¿no? Para todo. Que el paciente, por supuesto, orine de manera suficiente, 7 veces al día aproximadamente, como mínimo.
También hay que ver que el que orina mucho, que te dice, pues que yo me tomo un vaso y orino mucho, hay que ver cómo están esos electrolitos, porque puede ser que esté haciéndolo para intentar compensar un poco la falta de electrolitos en el cuerpo, pero que esos canales de detoxificación funcionen. Eso nos ayuda a eliminar, por supuesto, toxinas. Ya cuando lo básico funciona y está bien, yo creo que todo va a ir bien. Y lo que pase puede ser transitoriamente, que pueden ajustar perfectamente acudiendo a un especialista. Sí. Fíjate que lo del acné, hay mucha gente que dice, ¿por qué no tuve acné nunca y ahora después tengo acné a los 40 y pico, ¿no? Ahí están haciendo una conversión, hay una enzima que está activada y está haciendo una conversión a androstenediona. Entonces les aparece el cabello graso, empiezan a tener caída de cabello o vello. Y es pasa frecuentemente en perimenopausia. Empieza a convertir a la mujer barbuda. Terrible. O acné. Lo que yo estoy diciendo del pelo y los años. Sí, o el acné, muy bien. Yo, por ejemplo, decía, Dios mío, que si le tengo que poner música a esta etapa de mi vida, ¿ustedes qué le pondrían? Yo pondría La Tusa de Karol G. Yo pondría los micrófonos. Dalí pondría los micrófonos. Búsquenla y después me cuentan. Busquen la canción. Dalí sería los micrófonos. Yo La Tusa, pero la voy a cambiar, lo prometo. Sí, voy a buscar una mejor canción. No, ya se puede cambiar completamente y ser una super canción, una super etapa. Bueno, ¿qué más les podemos decir? Miren, de lo muy básico, haciendo lo que todos deberíamos hacer en todo momento de nuestra vida, podemos llegar sin ningún tipo de problemas a esta etapa maravillosa que todos vamos a atravesar. Así que este es un tema bien interesante que por eso necesitábamos conversar, hablarlo aquí, porque todas las mujeres lo vamos a atravesar en algún momento de nuestra vida. Y si usted es hombre, tiene una mujer importante siempre a su alrededor, a la cual debe entender todo el proceso, porque a usted también le va a pasar. Sí, a los hombres también les pasa, solo que su edad es una edad más tardía, pero entran en andropausia. Eso les iba a contar, que a veces llegan las pacientes, ¿no? Y las manda a su esposo. No llegan ella. El esposo fue el que revisó, tal, hizo la cita, todo, las manda el esposo y entonces, bueno, hacemos la reparación hormonal, ella. Este proceso de sacarlas de metabolismo más o menos puede durar, en 3 meses se empiezan a sentir bien, 1 año, ¿ok? Ya el paciente es otro. Y entonces luego me dicen, doctora, y resulta que el esposo las manda porque no tenían deseo sexual. Entonces, claro, cuando ya recuperan su deseo y entonces me dice, ¿será que usted puede atender a mi esposo? Arreglar a otra gente. El ritmo ya de ella es otro y entonces el esposo, pero ya va, no. Pero usted no quería acomodar las cosas, no era para tanto. Pero también los reparamos. En longevidad también reparamos a los esposos. Ay, qué maravilla. Que ya sabes, se pueden reparar los dos. Así que ya sabe, no se está volviendo loca, no necesita un exorcismo, es simplemente una transición hacia una nueva y mejor etapa, porque definitivamente a medida que atravesamos todas estas etapas y hacemos cambios hormonales, yo sí siento que nos hacemos cada vez mejores porque nos vamos transformando. Esto es como el ave fénix, uno de la ceniza. Mire. Claro, y es que vas desbloqueando niveles. Este ya lo desbloqueé, ahora viene el siguiente. Y si usted está después o acercándose a los 45, ya sabe que aquí hay una información valiosa que le va a ayudar y le va a hacer entender un poquito qué es lo que está ocurriendo en su cuerpo. Sí, que es súper importante. El visualizar, que ya no es algo raro, es que claro, esto a veces es tan difícil que la gente ni siquiera se lo cuenta a su mejor amiga, ¿sabes? Lo guarda, lo llevan ahí callado, tal, porque era algo que la mamá nunca habló, la tía nunca habló, nadie puede decir esto, entonces la mujer se cala, que le duele horrible, no sé qué. No, peor aún. No, tranquila, a mí me pasó, ya que más aguante. Sí. Porque yo vengo de una familia de puras mujeres. Y entonces tampoco hay no había conocimiento. Vamos para allá, que allá nos ayudan. Sí, no había el conocimiento. Y de hecho era como eras como mal vista, ¿no? Si andabas averiguando como demás, ¿no? Bueno, pero ¿qué quiere usted saber? Eso es así, listo. Claro, también culturalmente, ya te digo, y médicamente, también influimos en todo eso porque yo tengo pacientes que muchos médicos... O sea, cosas locas que se les ha dicho a una paciente. No, mire, doctor, no, pero si ya usted pasó esa etapa, vaya a tejerle... Ya usted caducó, señora. Vaya a tejerle pijamas a sus nietos, de cosas así, ¿sabes? Que hicieron mucho daño. Entonces, culturalmente, pues también la mujer siente que, bueno, ya llega a esta etapa, esto es tu mente ya programada, ¿no?
a que la Sí, voy a vivir lo que fatal. Aquí se acabó todo. Ya lo Sí, que no, me yo merezco es una que me vez tuve compren una lana y paciente- listo. Sí, yo una vez tuve una paciente que salió llorando de mi consultorio cuando le dije, estás en menopausia, y me dijo, no, usted no me puede decir eso, y no, tal, y yo decía, ¿Qué le dije? ¿Qué le está pasando? Y era esta programación que ella tenía como que el día que me digas que llegó la menopausia, claro, su mamá la había vivido terrible y ella había Es que más sufrido o menos las para esta época te llega hasta consecuencias la de esto. jubilación. Sí. Sí, que todo Es un Claro. como que montón de termina. cosas. Vaya para su casa. Eso es Sí. comprarse la bata y la lana. Sí. Entonces, No, Pega las me matas, niego, eso. me niego, me Ay, la niego. mata, claro. Ay, no, a mí ya, ay, no. Yo estoy preocupada. Claro, la mata puede ser por un tema ambiente. Amiga, porque yo todos voy a andamos apartar con consulta, amor pero yo no hacia sé las si es matas. la lactancia, las matas, el puerperio, la mala higiene del sueño, no estoy durmiendo bien. En estos días me pasó. Bueno, pero Y como uno- dice tu esposa, es que todo se te juntó también. ¿No? Yo, Estás en puerperio. Sí, sí, yo junté Sí. el ganado. Está durmiendo plácidamente. O sea, considero que cuido mucho mi sueño y me acosté bien y de repente así a la 1:30 de la mañana y no puedo volver a cerrar los ojos. Jamás Ay, en la vida terrible, me había pasado eso. Terrible. Yo dije, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué hice mal? Pero ¿Qué me mira está que, pasando? pero mira que la Empieza uno a tuviste, pensar cualquier cantidad de cosas. que lo tuviste a la 1 de la mañana y ahí a esa de la 1 de la mañana, yo creo que tuviste un empujón de adrenalina y no una falla de progesterona. Ay, ¿no? a ver, por Creo eso que siempre fue hay que un empujón de consultar con el adrenalina. especialista. Ustedes no pueden andar ahí sacando cuentas así sola como una loca como a mí. Porque terminó por no dormir seguro pensando en por qué no dormía. Sí, ahí Claro, peor. empecé yo Y que ahí hice la mal, Dios adrenalina mío, más al no sé tope. qué, no sé. No volví a dormir a las 5, 5:30 de la mañana. No. Cuando me levanté, le cuento a Eduardo. Eduardo me mira y se ríe. No hables, no digas, solo te estoy diciendo que me escuches. Y lo peor es que tú así y tu marido dormidísimo. Claro, y viene el odio, viene Claro, pero ella, yo te entiendo, ¿sabes? Mi marido en un tiempo roncaba, en un tiempo estuvo muy inflamado, ve ahí la inflamación crónica y el estrés y todo va junto. Y yo soy, para dormir, soy la propia que hago todos los hábitos de que no hay ni una luz, no hay ni un ruido. Y entonces, chama, cuando empezaba a roncar me despertaba y yo decía, Te odio. Claro. y la vuelta, y nada, o sea, lo sacudí, yo vete a dormir con la niña porque, o sea, yo me lo aguanté como la primera semana, ya después lo desinflamamos y se fue la inflamación, Claro. no se fue el ronquido, pero grave, o sea, que tú en vela y todos los demás durmiendo es la cosa más patética No, que hay. y yo me siento, yo no sé cómo uno funciona en posgrado. Ay, Con no tanto sé. trasnocho y tanta No, cosa junta. no. Entonces uno siente como que todo está así No, borroso, que la gente te hable y como la profesora Charlie Brown, guau, 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 guau. Yo creo que, mira, que eso es una etapa tan compleja lo del posgrado que yo tengo bloqueado. Sí, Ya, uno bloquea parte muchas de cosas, eso, claro. creo que lo Controlar, bloqueé. suprimir. Esos 4 años. Bloqueado. Increíble. Yo dije, no, esto de no dormir es muy grave. Es horrible. Es muy grave. Es Yo horrible. siento que... yo lo pongo así, Ahí o sea, dormir bien, ahí luego envejecimos. comer bien y luego hacer ejercicio. Para mí eso es como el orden. Porque si yo Ahí no debe duermo... recibir un poquito de sol, ¿sabes? Ah, Sí. claro. Y yo que Sí. parezco Vela, la de Crepúsculo. cada No, día. al menos en piernitas o espalda. Debes recibir unos 10 minuticos de sol al día. Brice, ¿dónde te pueden encontrar? Soy en Clínica Andina, piso 5, consultorio 516. ¿Redes Aquí en San sociales? Cristóbal, en @ginecoarte. Estoy en San Antonio también. Voy una vez al mes a la frontera. Mujeres de San Antonio, pilas pues. Ahí les dejo el dato. Si necesitan dejar algún comentario, compartan la información. Si usted tiene esa amiga, esa vecina, ese familiar pasándola mal, por favor entiéndala, ayúdela, sugiérale la consulta. O por lo Existe menos el solución. episodio para que se identifique. Sí. Espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por Ay, venir. no, de nada, de Teníamos nada. mucho tiempo planeando hablar de eso tan importante. Para saber si estamos cerca o no. ¿Qué me está pasando? Nosotros facilito lo que hacemos es que por la etapa en la que vamos haciendo Hablando. la consulta de nosotras, pero aquí. Vamos matando Está muy dos buena, pájaros está de un muy solo buena. tiro. Es una Ese- buena estrategia. ese es el tip. Está chévere. Esa está es la chévere. real Pero mire, estrategia. ¿qué nos falta? ¿Qué síntomas hay aquí asociados que no hemos tratado? ¿En qué? Vamos a resolver este tema.
Y suscríbanse, recuerden que estamos en Instagram, en YouTube como @de_la_a_piso_a_la_teta. A mi amiga Doida la pueden encontrar como @pediatra Doida Ochoa. Y a mí. Y a mi amiga Gracia la pueden encontrar como Manos a las Lolas. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chao. Adiós.